hecho. Bueno, las pretensiones de la OCDE, vuelvo al tema hay un grado de permisividad a los países grandotes, ellos sí pueden hacer este tipo de facilidades que tienen, que compiten con nosotros, a propósito, viceministro, en condiciones de desigualdad. Sí, eso también es una concepción errónea, porque la Unión Europea a sus países, o la OCDE, como lo quieras, hablamos de la OCDE en este caso, ¿no? UE es una cosa, OCDE, ok, adelante. Ellos también son evaluados bajo los mismos estándares que nosotros. Incluso los europeos lo hicieron primero que a Panamá. A sus islas del Caribe también, a sus colonias, como se les llama comúnmente, se les hizo la misma evaluación que nosotros y lo cumplieron. Es que, nuevamente, volvimos a llegar de último en las cosas. Los estándares internacionales los fija el Foro Global, del cual Panamá pertenece. Además tiene voz y voto dentro de ese foro. O sea que nosotros podemos criticar, opinar acerca de quién cumple o quién no cumple, y así lo hemos hecho. Incluso Panamá es evaluador de algunos países de por aquí del Caribe en este sentido. O sea que Panamá también tiene una postura y puede decir y definir y señalar en este ambiente al que la gente cree que Panamá no tiene participación de ningún tipo y que Panamá está aislada y que Panamá es la niña fea del baile. O sea, ya estamos en otra etapa. Todos los cambios que se han hecho ha generado un reconocimiento de Panamá como un país cumplidor y ha hecho que podamos ser, por ejemplo, calificadores de otros países. Entonces eso es algo que hay que reconocer. Nosotros estamos aplicando la misma vara que nos aplican a nosotros. Exactamente. Ay, qué bien, ¿eh? Esa es una modalidad. Oiga, Eduardo Enrique Ninjuen dice, ¿qué habría pasado si no nos hubiéramos comprometido y no cumplir? Y dice, era mejor no comprometerse que comprometerse y no cumplir. ¿Comprometerse con qué? Con lo que estamos hablando nosotros, para lograr salir de la lista negra, lo que interpreto, ¿no? El compromiso es el que te digo, o sea, no es un compromiso todavía que hemos concluido, digámoslo así, porque lo que nos comprometimos fue hacer una simple revisión de lo que existe. Lo que salga de ahí no lo hemos hecho todavía un hecho. Eso va a tomar un tiempo, que fue lo que dijimos que íbamos a hacer. Una revisión que lleva una serie de pasos y que al final tendremos que decir las conclusiones, si modificamos o no modificamos, depende de lo que evaluemos y cómo se evalúe. Oiga, pero peor era estar en la lista. O sea, peor es estar en una lista. Panamá está participando en la reunión de Davos. ¿Cuál es la agenda nuestra en ese sentido? Ya la agenda terminó, pero No, la agenda de nosotros, ¿cuál ha sido? ¿Qué fue lo que llevamos nosotros a Davos? Bueno, fue reunión con varios CEOs de empresas interesadas en invertir en Panamá. Entiendo que se reunieron con la gente de Uber, por ejemplo, que tienen el problema del transporte, y otras empresas, Citibank, bancos que están establecidos en la plaza, empresas que quieren venir a invertir en Panamá. Así que básicamente esa era la agenda. Y con el tema de la posición de Venezuela, ¿usted qué va a hacer Panamá al respecto? Panamá tiene una posición, estuvimos reunidos esta semana con el Grupo de Lima, con los otros 14 países, ahora somos 14 países que estamos en ese Grupo de Lima. Hicimos un comunicado general en cuanto a la situación de Venezuela. Lastimosamente, durante la reunión se conoció el anuncio que creo que hablábamos al principio, antes de entrar en materia, de las elecciones que se adelantaron, que son un problema, un atentado contra la democracia, sin duda, un atentado contra el diálogo que se estaba realizando en República Dominicana, que entendíamos nosotros que iba avanzando. La oposición ya dijo que olvídense. Y México también se salió del diálogo justo al momento de anunciar. Y tiene problemas con España también. Bueno, España no estaba en el diálogo a través del expresidente, pero no era parte del diálogo como país. México sí lo era. México y Chile eran parte del diálogo a través de la oposición, garantes pues del diálogo como invitados de la oposición, y Bolivia, Nicaragua y una de las islas del Caribe de parte del gobierno. Al adelantar estas elecciones, básicamente el diálogo no tiene sentido y México decide retirarse. Así que esa es básicamente lo que está pasando con Venezuela hoy en día. Ok,
dice que en Panamá somos muy permisivos, ¿no? Sin embargo, abrir una cuenta en Panamá hoy día, siendo nosotros panameños, ¿ok? Eso es casi que una odisea. Me consta personalmente que en los Estados Unidos de América nada más te piden lo que llaman el ID card. Me consta. Yo hice el ensayo para poder hablar con argumentos. Mientras nosotros aquí en Panamá, no únicamente con los extranjeros. Si Panamá ha cumplido con estas exigencias que nos hace menos competitivos, y eso hay que decirlo, ¿eh? Y no estoy diciendo con esto que abramos la puerta para que entre cualquier cosa. ¿Cuánto es lo que representa eso en realidad en la evaluación de estas exigencias a nosotros? Y si eso ha amainado un poco la tormenta de medidas que nos han aplicado. Las medidas que han tomado... El riesgo para la banca es cierto, ¿eh? Sí, sin duda, el riesgo para la banca es cierto, pero si no se toman estas medidas es peor. Si tú no tomas estas medidas de control, la pérdida de banca, la pérdida en materia bancaria puede ser hasta mucho peor. La salida de bancos de Panamá, la pérdida de corresponsalías. Hay muchas cosas que quizás la gente no entiende y los que ha llevado a los bancos a tomar estas medidas que hacen un poco más engorrosas los trámites bancarios. Para mí el cuestionamiento es que nosotros nos exigen mientras ellos no cumplen. Esa es la parte que a mí me indigna, me causa indignación. Los bancos que no se han modernizado, no saben por dónde va el negocio, tienen un acoso con las tarjetas de crédito para ofrecerlas y te ofrecen el cielo de la tierra, pero sin embargo cuando tú quieres abrir una cuenta bancaria te exigen toda clase de requisitos a veces imposibles de cumplir. Y como dices tú, Guillermo, y es en contra de los panameños. Un extranjero, sin venir aquí a Panamá, a través de los grandes bufetes de abogados, logran abrir una cuenta. Oiga. Entonces, eso y va contra el pobre, va contra el pequeño empresario que quiere abrir una cuenta en los bancos. Y no hay manera. Ellos van... hay presagios de que el negocio de la banca está muy bien ahora porque todo el efectivo de Panamá lo tienen los bancos, Guillermo. Eso es muy triste gracias a los préstamos hipotecarios que se generaron por las leyes de vivienda y otras cosas que se hicieron en Panamá. Pero se burlan de Panamá. Yo no creo que hayamos perdido competitividad. De hecho, entiendo que los números están bastante sanos. Lo que sí es que en algunas ocasiones se ha utilizado el sistema para cosas que no son kosher, digámoslo así, y eso ha traído que se haya puesto algún tipo de presión sobre la banca. Viceministro, no quiero terminar el programa sin escuchar su opinión acerca de un tema que está causando muchas fricciones en Panamá y generando mucho rechazo por un área y por otra. Realmente ha causado mucha disconformidad. El tema del matrimonio igualitario, la Comisión Internacional de Derechos Humanos. ¿Mi opinión personal o mi opinión cuál? Usted bate la pelota. Puede reservársela. No. Yo creo que es un tema que está en la mesa y hay que discutirlo, pero hay que discutirlo con seriedad. Claro. O sea, aquí hay demasiados extremos de que se acaba el mundo y otro extremo de que si no lo hace también se acaba el mundo. Entonces yo creo que hay que sentarse seriamente a discutirlo. Es un tema que está en la palestra. Hay una opinión. Yo creo que me preguntas por el tema de la opinión que hizo la CIDH. Hay una opinión que emitió la Corte que ha generado también un ruido innecesario en Panamá, sobre todo a la Cancillería y a la Canciller. Pero es un tema que sin duda habrá que discutirlo en algún momento como un país serio. Bueno, ¿y se atrevería Panamá a meter esto en un referéndum? Ahora, son cositas que... es que yo creo que el problema no está allí. Pues, el problema hay que centrarlo es en la opinión de la Corte de Derechos Humanos. Entonces, la Cancillería ha dicho, criterio que yo comparto plenamente, que eso es una
opinión vinculante para Panamá. O sea, uno cuando firma convenciones internacionales no escoge cuáles quiere cumplir y cuáles no. Es como todo esto que hemos venido hablando de las normas internacionales, cuando uno se compromete, y Panamá se compromete desde su constitución. El artículo 4 de la constitución dice: Panamá acata las normas de derecho internacional. Y la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, una convención suscrita por Panamá, ratificada por Panamá, y ahora lo que ha dicho la Corte Interamericana es cómo se tiene que interpretar esa convención. Entonces, Panamá lo que tiene es que adecuar su legislación a ese concepto. Pero me parece que si bien el tema tiene que ser discutido, Panamá va a tener, y yo creo que tiene la obligación de adecuar su legislación a la norma internacional, porque ya no somos suscriptores. Pero por supuesto, claro. Y nosotros somos parte de la convención, y ya se dijo cómo hay que interpretar esa convención. Nosotros nos hemos ido otra vez por la formalidad, que si la ministra de Relaciones Exteriores le estaba indicándole a la Corte cómo tenía que fallar, o estaba indicando. Pero Costa Rica, que fue el que hizo la consulta, doctor Ritter, un juez que iba a casarlo, se negó a casarlo, porque la ley no se lo permite. Sí, entonces, si tú quieres, esa pareja que fue a la embajada del Reino Unido. Del Reino Unido. Si hubiese ido donde un juez aquí en Panamá, no lo hubiesen casado. No, lo que dice es que tienes que lo que decía la opinión era que, y lo que viene después es que tienes que adaptar la norma. Por supuesto. No es que esa era una opinión solamente. Sí. Entonces lo que decía en el caso de Costa Rica es que Costa Rica va a tener que adaptar su normativa para que ese juez pueda entonces hacer el matrimonio. Y Panamá, entonces, ¿por dónde va la pelota picando? Tiene que cambiar el código nosotros tiene que cambiar el código de la familia. Sí, de la familia. Nosotros en Cancillería lo que hicimos fue trasladarle esa opinión a la Corte, como hacemos con todos los documentos que vienen de afuera. O sea, no es que estábamos inmiscuyéndonos en ningún tipo de asunto de ningún otro tipo de institución panameña. Hicimos un traslado de un documento como hacemos todos los días con una serie de documentos. Yo, como te digo, y esta es una opinión sí personal, este tema va a haber que discutirlo seriamente en este país, porque es un tema que cada vez más está caldeando el ambiente, toma más relevancia, pero tenemos que discutirlo seriamente, porque hay argumentos válidos de los dos lados. Así que en algún momento este país tendrá que enfrentar esa realidad y discutirlo. Lo doloroso de esto es que haya tenido que ser una opinión internacional la que nos obligue a discutir el tema, porque este tema ya se comenzó a discutir a Panamá, pero aquí salen grupos, salen 10.000 personas instigados por las distintas iglesias, y se cancela siendo nosotros un país laico, y se cancela la discusión. O sea, esta discusión ya comenzó en Panamá, sí, pero le echaron tierra rápidamente. Ahora lo único que va a hacer es que no vamos a poder seguir echándole tierra. Por supuesto, esto no va a tener repercusiones financieras como tienen las otras disposiciones, pero otra vez Panamá no se puede seguir haciendo el chivo la vista loco, gorda, la vista gorda. Chivo loco, decir no, ahora después vamos a cumplir. Esa es una opinión que vale la pena de verdad que se lea, que se discuta, porque para mí es un documento importantísimo en las relaciones internacionales. Y yo creo que la opinión, repito, comparto con la Cancillería, es una opinión vinculante. Panamá está obligada a cumplirla, y francamente no le veo, desde el punto de vista jurídico, me refiero a la laraca que han pretendido hacer porque se les comunicó a la Corte Suprema de Justicia algo que es un trámite normal. Oficialmente no tiene por qué saber. O sea, cuando es una ley, por ejemplo, si Panamá firma con un tratado internacional, pues eso se convierte en ley de la República, y técnicamente no tienes que notificárselo a la Corte. Pero es que esta es una opinión que no va a salir en los periódicos. Primero porque tienen 145 páginas. Entonces lo que tiene que hacer es comunicárselo a las distintas instituciones del gobierno, y el mecanismo adecuado y único, además, institucional que existe, que se le comunique
vía Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces aquí está el viceministro, así que ya esa opinión me parece interesante, ¿no, viceministro? Sí, es lo que se ha causado un ruido innecesario por un trámite normal día a día de la Cancillería, diciendo que nos hemos inmiscuido en los asuntos de otras entidades gubernamentales cuando lo que hicimos fue transmitir un documento, una opinión que viene de afuera, que como hacemos como la pregunta que nos hacen siempre, el caso del expresidente que está afuera. Nada, tenemos que trasladar los documentos de un estamento a otro. ¿Qué presidente está afuera? El expresidente. ¿Cuál? Digan Martinelli, igual. Viceministro, muchas gracias por estar con nosotros aquí esta mañana. Se aprecia mucho, sobre todo, haber tenido la gentileza de compartir con la audiencia nuestra a nivel nacional. El equipo de Infoanálisis. Jorge Eduardo Ritter. Rubén Murga. Guillermo Antonio Adamés, nos vamos. Gracias.